Vamos a hablar un poquito de uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes, que es la hipertensión arterial. Les voy a agradecer que cualquier pregunta que tengan me interrumpan, no me molesta, hacerlo de nuevo más dinámico y como somos pocos también es más fácil de ganar. La hipertensión arterial tenemos que la mitad de los pacientes que es hipertenso desconoce que es hipertenso. De ese 50% que es hipertenso, que reconoce y sabe que es hipertenso, el 50% nada más recibe un tratamiento. Y a su vez de ese 50% que recibe tratamiento, alcanza la mitad un objetivo de presión arterial normal. ¿Cuál es el objetivo de presión arterial normal? ¿Sí? Es menos de 140/90. Siempre que tenemos que dividir en clasificación de valores de presión arterial. Tenemos lo que es normal, anormal alta, la ideal sería 12,8 como nosotros decimos, 120/80 para el médico y 12,8 es lo que comúnmente la gente dice. Y de 120/80 a 140/90 hablamos de normal, ¿sí? Normal alta. La ideal sería menos siempre de 120/80 y cuanto menos tengamos de presión arterial, menos riesgo cardiovascular vamos a tener. Tenemos aproximadamente un 30% de la población es hipertensa y podemos tener en cuenta que de ese porcentaje, 30% de hipertensos, es un muy bajo porcentaje el que se encuentra tratado, bien tratado y bien controlado. Muchas veces nos planteamos por qué el paciente no está bien controlado y bien tratado. Vamos a ver que es muy común que el paciente diga, me siento bien, ya estoy bien, dejo la medicación porque ahora estoy bárbaro. Entonces nosotros siempre le decimos, no, estás bien porque estás tomando la medicación arterial. Mientras que la suspendas, vas a dejar de estar bien. La hipertensión arterial, como vamos a ver, no da síntomas, es un asesino silencioso, es como la punta de un iceberg, no dice nada y por debajo hay un montón de factores de riesgo cardiovascular. Es raro que la hipertensión arterial la tengamos aislada, solita. Es un poco frecuente, lo vemos más frecuentemente en la población joven, en el que después vamos a ver que es la hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial primaria, que es el 90% de los casos, es raro que sea aislada. Generalmente se acompaña de otros factores de riesgo cardiovascular, ya sea el colesterol, ya sea la diabetes, sea la obesidad. Entonces tiene otros factores de riesgo y el paciente termina teniendo alto riesgo cardiovascular y no hay que tratar solamente la hipertensión arterial, sino hay que tratar el resto de los otros factores de riesgo, si no vamos a quedar incompletos en el tratamiento. Vemos el porcentaje y la población de pacientes hipertensos. Si ustedes miran la curva, podemos separar en dos, ¿sí? Antes de 50 años y después de 50 años. Antes de 50 años es muy frecuente ver que la prevalencia de la hipertensión arterial, ¿en quién es más común? En varones, ¿sí? A partir de los 50 años, ¿qué ocurre? Todos saben, la etapa menopáusica, bajan los estrógenos, suben los andrógenos y la prevalencia se invierte, aumentando la hipertensión arterial en el sexo femenino. Y ustedes ven que no solo que aumentan el sexo femenino, sino que hasta superan a los varones, ¿sí? O sea que las mujeres, a partir de los 50 años, empezamos teniendo problemas, ¿sí? Por eso algunos me dicen, yo toda la vida estuve presión arterial normal, doctora, no puede ser que ahora usted me esté diciendo que estoy hipertensa. Entonces, les trato de explicar imaginariamente esta tabla, diciéndoles que a partir de los 50 años ya la parte hormonal, que es la que se cree que podría ser, empieza a alterarse y la prevalencia de hipertensión arterial en el sexo femenino empieza a aumentar. ¿Qué es la presión arterial? No me van a preguntar. Es la presión que ejerce normalmente la sangre sobre las paredes de las arterias. Y nosotros definimos dos tipos de presión arterial. Algo básico, pero para poder entender toda la charla, tenemos una presión arterial máxima o sistólica y una presión arterial diastólica o mínima. La sistólica es la que eyecta el corazón en cada latido y la diastólica es la relajación que ejerce la propia arteria. Van a ver muy comúnmente que me diga alguien, tengo problemas porque la alta es muy alta y la mínima la tengo muy baja. ¿Qué hago con eso? ¿Sí? Cuando alguien me dice, tengo 180 de sistólica, pero tengo 40 o 50 de diastólica. Ese paciente tiene mucho más riesgo que el que tiene las presiones arteriales un poco más cercanas. Cuando hay diferencia entre la sistólica y la diastólica, es el que tiene más riesgo de evento cardiovascular. O sea que es normalmente porque, ¿alguien se puede imaginar?
porque hay una rigidez arterial. Como la arteria está rígida, no tiene capacidad de distensión y de relajación. Entonces hay mucha diferencia entre la sistólica y la diastólica. Entonces, vamos a ver un poquito lo que charlamos. Prevalencia de hipertensión arterial en nivel mundial, aproximadamente 26.4%. En Argentina, entre 28 y un 30%. Antes charlábamos, antes que llegara el resto de la gente, que porcentaje de pacientes diabéticos también tenemos en la población, un 20%. Para que tengan en cuenta la gravedad de la hipertensión arterial. ¿Sí? Es mucho. Así que probablemente acá, más o menos por lo que tenemos, sería 7 a 8 pacientes que están acá son hipertensos. Y tal vez ni saben que son hipertensos. ¿Por qué? Porque no se toman la presión arterial. Por eso tratamos de hacer una concientización a la población, a la gente, para que se tome la presión arterial. La hipertensión arterial puede existir en cualquier etapa de la vida. Como muchos me dicen en pediatría, no, nunca tomaron la nena la presión arterial. Digo, está mal, es un error. O sea, la probabilidad de hipertensos, la prevalencia de hipertensos en la población pediátrica es baja, pero existe. Entonces es importante tomar la presión arterial en todas las edades, más aún si tienen antecedentes de hipertensión arterial y que en padres y en abuelos. La probabilidad por un aumento genético, porque mucho de la hipertensión arterial es una herencia genética. Si el padre es hipertenso, el hijo tiene más chance de tener hipertensión arterial. ¿Cuáles son los síntomas? Como dijimos, la gran mayoría no tiene síntomas. Desconoce su hipertensión arterial, no hace ningún síntoma y muchas veces lo encontramos en el examen físico en consultorio. Ya sea por tomar la presión arterial, ya sea porque le hacemos un eco o un electrocardiograma y vemos lo que se llama hipertrofia ventricular izquierda, o porque haya daño a nivel renal. Vemos eliminación de proteínas, que ahí tienen algunos que fueron a buscar los análisis antes de venir, muy bien. Van a ver que tal vez encuentran una proteinuria en orina, que dice proteinuria positiva, una cruz o cruces. Eso también es daño producido por la hipertensión arterial. Acuérdense que la hipertensión arterial puede afectar en todo el lecho vascular. Podemos encontrarlo, ya sea los cardiólogos. Yo soy cardióloga, voy a buscar más la hipertrofia ventricular y tal vez un nefrólogo especialista en el riñón va a buscar más el hallazgo de proteinuria o microalbuminuria a nivel renal. Cualquiera de estos es un dato de que el paciente se encuentra hipertenso, con daño de órgano blanco y que tiene más daño de tener o más probabilidad de tener evento cardiovascular. Entonces, importante tomar la presión arterial, fuera o dentro del consultorio. A ver, opinión. ¿Qué les parece a ustedes? Yo te puedo decir algo. Yo de joven siempre tuve presión baja. Después ya con los años, debe haber sido más o menos a los 50, por no sé, por la edad o por no sé. Por la curva que vimos. Claro. Ahí está la explicación. Empecé el tema de la presión. Ahora yo estoy medicada, me han dicho de por vida. Ahora a mí me pasa algo. Yo, si me voy a tomar la presión, me da tanto susto y nervios que me sube. Perfecto. ¿Dónde Si te voy, tomas por la ejemplo, presión con que mi sube? ¿En dónde? ¿En Mira, una farmacia? En San Pedro, sí, Una acá, farmacia. Bien. Porque, y voy a la hora que está la señora que me atiende siempre, porque si no, yo sí me sube. Bien. ¿Y en tu casa te tomás a una No, presión? no quiero tenés tener porque equipo. soy muy aprensiva, muy miedosa. Ya me está dando miedo todo lo que estás diciendo. Claro. Encima que estoy súper gorda, tengo ganas de disparar. Pero tengo 7,5. Por 7,5 estoy bastante bien. Bueno, hay muchos datos, dijo, muy interesantes. Lo que dijo ella, todo muy interesante. Si ustedes observan es fenómeno guardapolvo blanco, ¿sí? Hay un estudio muy interesante, viejo, ¿sí?, de enfermeras en Estados Unidos, donde mostraba que la presión arterial, si era tomada por un enfermero o si era tomada por un médico. Si era tomada por un enfermero, las chicas que van a ser futuras enfermeras, que están ahí atrás, se presentaron antes, si era tomada por un enfermero, la presión arterial daba menos que si era tomada por un médico. Claro, ¿Sí? Y era un estudio poblacional enorme, biológico grande. Entonces, ¿por qué? Porque es una hiperreactividad arterial. Es una descarga del sistema simpático que produce una vasoconstricción, un aumento del estado de estrés con la activación de lo que se llama sistema renin-angiotensina, que es uno de los órganos o sistemas que actúa en la presión arterial, genera aumento de la presión arterial cuando voy al médico. Por eso es importante, a la pregunta que yo quería decir es, ¿qué hago? ¿Lo tomo adentro del consultorio? Lo que son acá de algunos pacientes míos, ¿tomo adentro del consultorio o tomo fuera del consultorio? Los dos valores son importantes.
En el consultorio considero paciente hipertenso arriba de 140-90, pero en su casa, ¿cuánto tengo que tomar para considerar hipertenso? Corro el punto de corte, no yo, sino las guías de hipertensión arterial, corro el punto de corte y dice, se considera hipertenso aquel que supere 135 o 85. Le baja el punto de corte 5 metros. ¿Por qué? Porque consideran que en su casa la persona está tranquila, no tiene el fenómeno de estrés, entonces el fenómeno guardapolvo blanco se fue, ya está, si da alto, ese es el valor. Sí, así usted manda. Y eso se denomina AMPA, ¿sí? Que es un registro domiciliario de la presión arterial. Y se hace un acuerdo con el paciente, digamos, ¿cuánto lo tomamos? 4 días, 7 días, ¿con cuánta separación? ¿Tomamos a la mañana, al mediodía, a la noche? ¿De qué registro tomamos? Me trae un registro promedio, como le digo a los que están pasando míos años, me trae un registro promedio de la presión arterial y después nosotros vemos cuánto es el valor de presión arterial. Esa es una forma, es el AMPA domiciliario, no tiene costo, lo hacemos trabajar al pobre paciente y después si no tenemos el mapa. El mapa se realiza acá en diagnóstico médico, se coloca un aparato que Un día. el corte de presión arterial, está bien la pregunta que haces, muy buena la pregunta, es de 24 horas, pero existe en algunos lados donde existe la extensión de 48 horas. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que puedo pedir una extensión de 48 horas? Difícil, ahí las chicas de enfermería nos pueden ayudar, porque buscamos causas secundarias de hipertensión arterial. La causa secundaria de hipertensión arterial, que después lo vamos a ver, es liberación por un tumor o por algunas sustancias, entonces puede elevar la presión arterial y tal vez en un registro de 24 horas no lo veo. El de 48 horas, sí. Eso se pide especial, no es común pedirlo, generalmente son 24 horas, imagínense si no bañarse 24, pedimos al paciente 28 horas, se va a terminar divorciando seguro. ¿Sí? Bueno, entonces, registros, dos valores de presión arterial para tenerlo. Como dijimos, hipertensión arterial, miren esta gráfica, qué interesante, cómo se encuentra como riesgo de mortalidad cardiovascular, ¿sí? Totalmente mayor a lo que es dislipemia, que muchos le tienen miedo al colesterol, el colesterol malo, el HDL, el LDL, y me preguntan los triglicéridos, hipertensión arterial. Es mucho más riesgoso tener hipertensión arterial que tener un trastorno de colesterol, aunque sabemos, y como dije al principio, vienen asociados los factores de riesgo, ¿sí? Lo tenemos un poquito hipertenso, con un poquito de alteración de colesterol, con un poco de sobrepeso, ¿sí? Generalmente es como viene así el paciente. ¿Cuál es el problema? Como les dije, la hipertensión arterial puede afectar a todos los sistemas vitales. Puede producir o infarto o eventos cardiovasculares, puede producir, como les dije antes, daño renal, hipertensión renal, nefroesclerosis, producir distintas lesiones vasculares o puede producir distintas insuficiencias cardíacas, internación por insuficiencia cardíaca. Por eso es importante controlarla, diagnosticarla y tratarla correctamente. Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando tomamos la presión arterial en un paciente? O cuando yo estoy en domicilio, soy paciente y me quiero tomar la presión arterial. Bien, primero comprarse un equipo que funcione, ¿sí? Que sea adecuado y bueno. Parece una verdad pero es así. Ejemplo, las farmacias venden muy comúnmente la presión arterial de muñeca. No sirve para nada. En las guías americanas, europeas, prohíben que el paciente use los de brazo, los de muñeca, perdón, los de muñeca. ¿Para qué los venden? No lo sé. Entonces, tomamos un aparato que funcione, que después trajimos uno acá para que se prueben, ¿sí? Para que vean cómo tomar la presión arterial. Usamos de brazo, no de muñeca. Si podemos, no me gusta dar nombres comerciales, pero el Omron funcionan bien, ¿sí? Si son automáticos. Y si los quieren usar, Omron. Es el más fácil y anda bien, no se descalibra. Acuérdense que los electrónicos los tienen que mandar a calibrar. Y si no tienen estos, que son los clásicos, obviamente, que requiere una técnica, ¿sí? De insuflación, desinsuflación, digamos, requiere un poquito de técnica, pero es fácil y podemos ver que es fácil poder aprender. Cuando tomamos la presión arterial, primer ejemplo lo pongo a propósito. ¿Qué tiene de error este paciente? Excelente, impecable. Cruzaba las piernas. Cruzaba las piernas. Chicas, atentas, primera fila, impresionante. Cruzaba las piernas, ¿sí? El paciente debe estar sentado, apoyado en la espalda, sin doblar las piernas, relajado, porque si no genera contracción muscular. Y también es importante decirle al paciente, fue al baño, vejiga llena,
va a generar hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque intolerancia, está molesto, tiene la vejiga llena, así que haga pis, ¿sí? Que no tome café 30 minutos previos. Me van a decir, si soy hipertensa, primera pregunta, ¿puedo tomar café? Claro, puedo tomar café. El tema es que antes de venir a la consulta no me tomes café, ¿sí? Porque el café, la coca, el mate, el té, todo lo que tiene santinas, teobromina, cafeína, va a aumentar la presión arterial. Transitoriamente, ¿por cuánto? 30 minutos. Entonces, no tome cafecito antes, ¿sí? Bueno, algunos tienen mucha espera, de los que me conocen saben que no tengo espera, no hay necesidad de tomar cafecito antes de la consulta. Fumar, ¿sí? Fumar es malo para todo, claramente, ¿sí? O sea, si me preguntan, ¿puedo fumar? No puedo fumar para nada, por la incidencia de cáncer de pulmón, de otros tumores, la lesión de las placas ateroscleróticas, pero si no hay forma de eliminarle el tabaco, por lo menos que no me fume 30 minutos antes de venir a la consulta, ¿sí? También genera hipertensión arterial. Y acá puse un dibujito gracioso, ¿sí? Del chico hablando. No hablen cuando están tomando la presión arterial. No hablen cuando están tomando la presión arterial. Aumenta la presión, la curva aumenta y el valor de toma de presión arterial termina siendo inespecífico, ¿sí? Excepto que sea un paciente normotenso o baja presión arterial, bueno, charla, ¿sí? No pasa nada, total. No va a subir la presión, pero no tiene inconveniente. Otro tema importante, tomar la presión arterial. ¿Qué otras posiciones debe tomar la presión arterial? Acostado, genial, eso es una forma. Otra, parado. ¿Quién dijo parado? Muy bien, parado, excelente. ¿Qué hacemos cuando tomamos la presión arterial? Sentado y parado. ¿Qué buscamos? No sé. Hipotensión ortostática, ¿sí? ¿Qué es eso? Es una caída de la presión arterial cuando nos paramos. ¿Es normal eso o no? Yo me tengo que parar y me tiene que subir la presión arterial. Subir 15 o 20 milímetros de mercurio de la que yo tenía sentado. Ahora, si yo me paro y la presión arterial me cae, eso se llama hipotensión ortostática y es múltiples causas, les hago breves que pueden ser. Una puede ser pérdidas de sangre, deshidratado el paciente o que no esté bien tratado. Muchas veces pasa con los diuréticos. El paciente está con diuréticos, después criticamos si es bueno o no el tratamiento, pero baja el volumen intravascular, cae la presión arterial cuando se para el paciente, ¿sí? O sea que lo lógico es que suba. Lo lógico que suba, correcto. ¿Qué denominamos hipotensión ortostática? Gracias por la pregunta. Una caída de 15 milímetros de mercurio con respecto a lo que tenía sentado. O a veces me dicen todo contento, ¡ay, me bajó! Se para, me bajó. No, es malo que te baje, ¿sí? Lo ideal sería que suba. Cuando nos levantamos a la mañana, ahí sube la presión. Muy buena la pregunta. A partir de las 4 de la mañana, la presión arterial sube normalmente. ¿Por qué? Porque aumentan todas lo que se llaman hormonas contrarreguladoras, hormonas del sistema simpático. Por eso, lamentablemente, siempre los eventos coronarios, ACV, infarto, que no nos enteramos que aparecen a la mañana, ocurrieron en la mitad de la noche del paciente, ¿sí? Entonces, 4 de la mañana aumentan todas las hormonas contrarreguladoras. A primera hora de la mañana aumenta la presión arterial. Es uno de los valores más altos que tenemos de presión arterial. Pero, ¿qué ocurriría si nosotros le hacemos una presión arterial de 24 horas al paciente y tiene presión arterial alta a la noche? ¿Qué ocurriría? Es lo raro, si normalmente a la noche baja la presión arterial. Estamos durmiendo y viene todo el sistema, lo que llaman parasimpático, tranquilidad, baja la frecuencia cardíaca cuando dormimos, baja la presión arterial si lo dormimos bien, ¿no? Entonces, si sube la presión arterial, buscamos otra enfermedad. Buscamos causas secundarias de hipertensión arterial. Normalmente a la noche debe bajar, a la mañana debe subir, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuándo soy hipertenso? Más o menos ya lo dijimos, ¿sí? Pero vamos a repasar un poquito. Arriba de 140-90. ¿Está bien? Porque en casa, como dijimos, si estaban despiertos. 135, 85. Perfecto, muy bien. Si soy diabético, les pongo una aclaración, ojo, porque en el diabético tiene que tener menos presión arterial que el resto, sobre todo la mínima, la diastólica, tiene que ser un poco menor. Tratamos de que sea entre 80 y 85. Cuanto más baja la mínima, la diastólica, en el paciente diabético, mejor. Hay menos eventos cardiovasculares. Ojo con los mayores de 80 años. Bajamos la presión arterial, pero ojo con bajarla demasiado. El mayor, el de arriba de 75-80 años, tiene una franja muy cortita para mantener la presión arterial. O sea que ojo, no puede tener la alta, tampoco tiene baja. Es muy común
escuchar, no, déjalo que tenga, mi papá déjalo que tenga 150, 160 porque es grande. No, por más que sea grande, el valor de presión arterial que tengo que tener es menos 140, 90. El problema es que no puedo bajarle a menos de 110 de la máxima. Porque es como, igual le explico a los pacientes siempre que me escuchan, hablar es como cuando le regamos las plantitas. Si yo a la manguera le cierro, ¿sí? Y le tiro poquita agua a la pobre plantita que tengo distal, ¿sí? No la voy a poder regar. Lo mismo pasa si yo le bajo demasiado la presión arterial máxima, le bajo menos de 11 la presión arterial, cualquier paciente, pero más aún en añoso, voy a tener más eventos cardiovasculares. En vez de tener menos, voy a tener más eventos. Y a nivel del embarazo, ¿sí? La presión arterial baja, ¿sí? Normalmente en el embarazo, sobre todo en los primeros 3 meses del embarazo. Si sube la presión arterial, bueno, tendrá que consultar con el obstetra y es para otra charla especial porque la hipertensión de embarazo es súper complicada. Bien, pregunta clásica, típica. ¿Mi hipertensión puede ser nerviosa? Yo me sube porque estoy nerviosa, si no estoy perfecta la presión arterial. No existe la hipertensión arterial nerviosa. No, lamento sacarles eso. Sí, o el colesterol por nervioso también. Pero cuando estás a mí me sube el colesterol por estresado, nervio. sube. Está perfecta la pregunta. Sube, pero uno tiene una susceptibilidad para que suba. Vos tenés un gen o algo que te determina sos hipertenso, frente a algunas situaciones lo elevás la presión arterial. Ah, no todos. Claro, bueno, en realidad todos van a subir. Si uno entra en una cirugía, vas a tener que el paciente vuelve a tomar la presión arterial previo a un quirófano, desde la uña del pie a una cirugía grande, todos les va a aumentar la presión arterial. Pero no existe que diga siempre mi presión arterial es por nervios. No existe la hipertensión arterial nerviosa. Y acá traje algo lindo, como para ver el lecho arterial. Ustedes ven que esto es una arteria sanita, ¿sí? La marco acá con el mouse, ¿lo ven? Pero ven acá, tengo un depósito de placa de colesterol. Es una arteria ya enferma. Por eso muchas veces le decimos al paciente hipertenso, hagamos un ecodoppler de carótidas, hagamos para ver el espesor, veamos la placa. ¿Por qué? Porque yo al ver las carótidas puedo inferir cómo está el resto de las arterias del organismo. Por eso siempre pedimos una ecografía carótida, para ver cómo es el riesgo cardiovascular de mi paciente, cómo está este lecho arterial. Entonces ahí vemos una placa enferma. Para volver a insistir que el paciente hipertenso es raro que esté solito hipertenso, generalmente tiene alguna otra cosa más asociada. Bien, ustedes saben que la zona del Mediterráneo, y sobre todo la europea Mediterráneo, que hay una dieta muy conocida que es la dieta DASH, que se usa para hipertensos, y tenemos que en la zona del Mediterráneo ahí toman poquita cantidad de vino, entonces ahí es diferente. ¿Se acuerdan lo de René Favaloro, la copita de vino? Yo hice mi formación en Favaloro, así que toda mi residencia ahí. Pero en realidad lo que nosotros decimos al paciente es, una copa de vino está bien, mejor vino tinto, pero si el paciente no toma vino, no le digamos tome vino porque es bueno, ¿sí? Si él quiere tomar vino, bueno, toma una copa de vino tinto, está bien. El exceso, todo en la vida es malo, ¿sí? Así que eso no hay que ser muy inteligente para verlo, pero el exceso de alcohol también es malo. Yo tenía a mi abuelo Calabrés, que cuando éramos chicos, no sé si hacían las reuniones, no, pero que había que dar una copa de un medio vasito de vino a los chicos, que hacía va bene. Y ahora algún concepto tenía. Sí. Tenía algún concepto. Sí. Además que hay que agregarlo de todo eso a la zona italiana, que es la zona bien del Mediterráneo, que las dietas son muy buenas o beneficiosas a nivel cardiovascular, porque no solo es la copa de vino, es los frutos secos, que son puro omega, es el pescado, es la baja cantidad de grasa que utilizan. Entonces todo esto es beneficioso no solo para la hipertensión, para el colesterol, para el peso, para la diabetes. Es interesante, pues búsquenla en Google, la dieta DASH, que utilizan mucho para poder hacerlo DASH, D-A-S-H. Es una dieta muy útil para poder implementarla en la vida cotidiana. DASH. Bien, entonces, esto es muy característico del americano. Es medio extremo, gracioso, pero es verdad, ¿sí? En vez de salir a pasear y hacer actividad física, lo pone al pobre perro en la cinta
y el BTL, ¿sí? Entonces, la actividad física es importante. ¿Cuánto? Lo que siempre me preguntan los pacientes, ¿cuánto te va a hacer la actividad física? Lo ideal sería todos los días. La probabilidad no lo podemos, trabajamos, tenemos cosas para hacer. Bueno, entonces, ¿cuánto hacemos? 5 veces por semana, 30 minutos. ¿De qué? De lo que nos guste. Caminar. Caminar es una opción, si me gusta caminar, ahora si me gusta bailar, puedo bailar tango, folclore, salsa, reggaetón, lo que sea, es una actividad física, me gusta nadar, nadar. Quiero subir las escaleras, subí. Lo importante es moverse, hacer algo que a uno le guste. Y nuevamente, ¿hay alguien que va al gimnasio o va a hacer una actividad y sale de mal humor? No. ¿Por qué? Se liberan endorfinas. Uno está contento. Va a la actividad clase de spinning, lo que sea, zumba, pues sale alegre. Termina, porque aumenta todas las sustancias buenas que son las endorfinas. El sobrepeso, que se me fue por ahí, pero estaba inicialmente, no sé si vieron el dibujito que se voló. El sobrepeso también aumenta la hipertensión arterial. Tratemos de que el paciente esté en un peso ideal, ¿sí? ¿Cuánto es el peso ideal? Se hace un cálculo, que es peso sobre talla al cuadrado, que es un body mass index, y se trata de que el paciente siempre tenga menos de 25 de masa corporal. Peso ¿sí? sobre talla al cuadrado. Entonces uno, peso por claro, altura. peso sobre, exactamente, Exactamente. en talla al cuadrado. Entonces con eso calculamos, vos sabés bien que tengo el equipo de consultorio, pero bueno, el que no lo conoce lo tiene que calcular y hacer talla al cuadrado, que eso calcula cuánto es la body mass index. Si el paciente tiene sobrepeso, la probabilidad de tener hipertensión arterial es más alta, ¿sí? Por eso siempre cuando viene paciente hipertenso tratemos de hacer bajar de peso inicialmente, y obviamente una dieta importante ayudándole a una baja ingesta de sal, ¿sí? ¿Cuánto es lo que tenemos que consumir de sal por día? Se calcula que son 5 gramos de sodio diario. El problema es que no estamos leyendo las etiquetas de las cosas. Después lo vamos a ver. Primero, las etiquetas muchas veces son confusas, son pequeñas, hay que tener una lupa para poder mirarlas más o menos. Entonces es difícil, pero hay que tratar de entender que muchos alimentos ya sabemos que tienen sal, ¿no? Es obvio, ¿sí? Vamos a repasar. Cosas enlatadas. Todo lo que conserva tiene sal. Las cosas de freezer, los ravioles que compramos para poner en el freezer, el pollo que viene ya preparado para guardar en el freezer, los congelados, todo eso tiene sal. Los panificados. Igual salió una ley hace poco, donde se le hicieron una reducción, ¿sí? Obligatoria, reducir a todo lo que es panificado, facturas, tortas, reducción del sodio que era para la cocina. ¿Por qué? Porque la sal es barata, ¿sí? Porque es gustosa, si le ponemos sal lo va a comprar seguro, si le ponemos poco sal y menos si no tiene aceite la gente no lo compra. Entonces lo sano lo compran menos, lo sano es menos rico. ¿Sí? Es un problema eso. Entonces, sí. Las sopas en sobre. Excelente, gracias. ¿Sí? Todo lo que es sopa tiene mucha concentración, por eso nosotros no le decimos sopa sin sal. Claro. Y lo mismo de las cosas dietéticas. Ahora han salido Las sopas sin sal. que vienen 5 adentro de los sobrecitos. Sí, había unas antes que sin sodio. Que tienen una, gusto nada. una cuestión, no tiene gusto nada. Son horribles. Te lo iba a aclarar, sí. No Tenés que son agregar- horribles. tenés que agregar una verdurita para Es hacer. preferible poner Son agua esas y instantáneas. Sí, le tenés que agregar algo. No sé. Porque las otras son muy ricas, pero súper Súper saladas. Pero Y las grasa, cosas tiene también. pura grasa. También. Ahora, las cosas dietéticas. Es algo importante. Todo lo dietético tiene mucha sal. ¿Ustedes analizaron una vez cuánto tiene una 7-Up diet, una concentración de sal comparado a una 7-Up engordante? ¿Alguna vez? Muchísima, muchísima. ¿Por qué? Porque para sacarle el azúcar le agrega mucho más proteína y mucho más sal. Por eso es un problema también para los que tienen daño renal. No pueden comer nada dietético. Todo lo dietético tiene muchas proteínas y tiene mucha sal. Fíjense un dulce de leche diet. Ustedes dirían, dulce de leche diet. Todo lo dietético tiene mucha sal. Así que hay que tener Las cuidado gaseosas, también. todas tienen Todas más analizadas. Entonces después. las gaseosas conviene entonces comprarla común, ¿no? La gaseosa que conviene. Ninguna, Primero, no tomar. agua, tomar. La gaseosa tienen todo. Lo ideal decimos siempre de no utilizar gaseosas. ¿Ustedes vieron el artículo último que salió de las gaseosas dietéticas, cómo aumentan el ACV? ¿No? Un artículo reciente. Las gaseosas aumentan el ACV. La gaseosa tiene un montón de efectos malos. Una cosa es tomar una vez. Tengo una fiesta, viene el fin de semana, viene la familia, me invité a casa. Bueno, quiero con una bebida, usá dietética, no engordante. No tiene nada de bueno la engordante.
Y aparte de las carbonadas, acuérdense, ¿sí? Los dientes altera toda lo que es la dentición. Las gaseosas, todo lo carbonado. Entonces, bueno, Los eso panes es una- dietéticos, los panes dietéticos. buena pregunta. Todo lo que es panificado traten de, si soy hipertenso, compro sin sal, porque todo lo demás tiene sal. Está como les dije, la ley que trata de disminuir la concentración de sal, pero lo panificado, si no aclara sin sal, tiene sal. Sí. O, perdón, es decir, de la panadería siempre tiene menos que el Menos paquete. que los panes. No, al No. revés. La panadería no puedes controlar. Lo otro sabés que por lo menos viene de fabricación. No tienen más. Y tienen, en Argentina es con pinzas, si vas a un país extranjero tenés más confianza que lo que te diga realmente la etiqueta esté, pero bueno, tenés que confiar que por lo menos la etiqueta va a ser más real que un panadero. ¿Sí? Tema de los saleros en la mesa. Sí, perdón. Sí. Los edulcorantes. Sí. Dice que están stevia, Sí. los comunes. Sí. ¿Esos también hay que controlarlos o...? Es una buena pregunta. Eso más que todo es, sobre todo por el tema de glucosa para el paciente diabético. Ajá. Porque ustedes se fijan que en la Argentina todo lo que tenga menos de 5 calorías figura cero. Sí. Y no todos los edulcorantes son cero. Muchos tienen menos de 5 calorías. Y pueden tener 4 calorías. ¿Y una cucharada de Dicen azúcar cero. cuánto tiene? Y te pueden rondar entre 20 calorías, 20, 30 calorías. Una cucharada. Sí, una cucharada aproximadamente. Entonces, el Volviendo, tema de... perdón, sí. volviendo al tema de las gaseosas. Las dos son nocivas, pero peor lo dicen la lana. No, si vos me preguntás cuál elegiría dietética, porque el otro aumentás la incidencia de sobrepeso, mayor probabilidad de obesidad, y entonces si tengo más obesidad o tengo más sobrepeso, la probabilidad de tener resistencia a la insulina es mayor. Entonces, si tengo resistencia a la insulina, la probabilidad de hacer diabetes en el futuro es mayor. Entonces, conclusión, agua. Como Sí, decía sí, Gabo. siempre todo lo mejor. Lo mejor, agua. Si no, agregamos el punto light, que también tiene sal. ¿sí? ¿Y el agua saborizada? Agua saborizada, sí, hay que ver el tema de las calorías, porque si no es dietética va a engordar, ¿sí? Saborizada no quiere decir dietética. A veces ves, por ejemplo, no para no nombrar marcas, pero ves con las mismas calorías, tal vez la saborizada, que casi un vaso de coca. ¿Sí? Uno piensa que la ¿Es más saborizada... saludable? No. No, y el tema que preguntabas con el tema de los edulcorantes y de que es importante, también pasa lo mismo con las bebidas dietéticas, por ejemplo Fanta Light. Esa no es 0 calorías, tengan cuidado con eso. ¿Sí? Todo lo que está Pomelo Light, Fanta Light, al ponerle los colorantes o hacerlos ya tiene ciertas calorías. No es súper dietética, para que se esté cuidando y esté haciendo una dieta. Sí, Una limonada. volviendo al asunto, quedé preocupado con esa respuesta tuya que, lógico, el pan del panadero no lo podés tener certificado con una etiqueta que dice que tiene estos productos. Claro, no. Pero el pan de paquete tiene muchos más productos conservantes, seguramente, Sí. ¿no? Sí, que puede el ser. panadero. Pero por eso insisto en que usen los panes y las galletas que aclaren que sean sin sal. Mm. Entonces cuando uno busca el panificado, cerrado, que tenés sin sal y lees la etiqueta, por eso le digo, lean las etiquetas, es súper útil. Sí, tanto pero viene- digamos, Porque vos calculás cuánto tenés de sal por día. Y otra de las cosas que es el tema que quería hacer, que salió una ley, que no pueden poner los saleros en la mesa de los restaurantes. Sí, eso ¿Sí? ya. Y que uno tiene que pedirlo al salero. Entonces, si yo lo pido, soy consciente de que tengo mayor riesgo cardiovascular. Yo lo estoy pidiendo. ¿No ven que es muy común que se pone en la mesa la sal y que la gente pone sin probar la comida? Ah, Es automático. Sí, sí. Es interesante. Viene la comida, pero no lo probaste, no sabes si está salado o no salado. Y otra de las cosas interesantes es la sal marina. La sal marina es una sal que tiene baja concentración de sodio. Entonces uno puede utilizar la sal marina líquida, que es gustosa, que es rica, tiene baja concentración de sodio y es sal. Y sabor también. Es rica, es muy rica. ¿sí? Con esta sal de potasio que no. Tiene más potasio. Buena pregunta. Otra de las cosas es importante ingerir potasio, porque en eso baja indirectamente la concentración de sodio. Siempre hay que tener un balance entre las dos.
Vicky me preguntaba sal. No, que por lo general esa sal a lo mejor ponen más cantidad de la sal marina. Está bien la pregunta, pero tiene muy baja concentración de sodio. Entonces, la sal marina lo podemos utilizar, es rica para cocinar, es sana, porque las sales potásicas que venden en las farmacias, que hay dos tipos de sales potásicas, hay unas que tienen un gusto metálico muy feo. Claro, sí. Y no, yo siempre le digo, no la compren, dígale al farmacéutico, digan bien, déjame probarla antes de comprar. Entonces, la sal marina no tenés ese temor. Yo la probé, es súper salada. La sal marina la probás, un gusto salado, para cocinar, terrible. La sal del Himalaya. También, causas secundarias de hipertensión arterial. Vimos todo lo anterior, todo lo que estuvimos charlando, es el 90% de las causas más comunes de hipertensión arterial. ¿Sí? Pero hay un 10% que es una causa secundaria, que no es lo más común, que buscamos otras causas, que como hablamos antes de estudio el holter de presión arterial, encuentro que el paciente aumenta la presión arterial de noche, o que es refractario al tratamiento, le doy tratamiento, cumple, pues otro problema, como charlamos antes, que no cumpla, que no lo esté tomando. A veces cuando dudo que el paciente lo esté tomando, le hago traer las cajitas. Le digo, a ver, tráeme las cajitas la próxima vez. Entonces vemos, a ver si está tomando o no. Otra importancia también para que cumpla más el tratamiento es que su médico les dé algún medicamento que tenga varias asociaciones en el mismo comprimido. O sea, que un comprimido tenga 2 o 3 fármacos en la misma pastilla. Entonces yo tengo que tomar uno solo por día. Si no me tengo que acordar, tengo que tomar uno a la mañana, medio a la noche, un pedacito al mediodía. Acuérdense que generalmente el paciente hipertenso está plurimedicado. Tiene un poquito para el colesterol, como dijimos antes, un poco para la hipertensión, tal vez tenga un poco de azúcar alta, de paso para el ácido úrico. Entonces mejor si tomo, o el médico me da una pastilla donde tengo varios fármacos en la misma pastilla. Aumenta la adherencia. Con más probabilidad que tenga esa opción. Entonces, como causa secundaria buscamos cosas ya más raras, ¿sí? Tal vez algún tumor renal, vos que me decías tenías miedo, no tengas miedo. Esto es para que sepamos nada más. Cuando uno sabe, el miedo es menor. Uno tiene más temor al desconocimiento. Entonces, causas, tumores renales o tumores suprarrenales, ronca, bien común, ¿sí? Molesto los varones que roncan, ¿sí? Generalmente le echamos la culpa al hombre. Sí. ¿Pero por qué? Porque la apnea del sueño genera hipertensión arterial. Es más común que el que ronca y además tiene apnea. Apnea, ¿se acuerdan que es? Un periodo que no respiramos. Entonces ronca y deja de respirar un ratito. Ese tiene más probabilidad de desarrollar hipertensión arterial que no, el individuo que no roncó. Muchas veces no es gordo, fíjense en este dibujo, no es siempre el sobrepeso lo que genera la apnea del sueño. A veces tiene alguna lesión local, tiene localizado mayor tejido adiposo, es decir, mayor grasa en la región de la laringe del faringe y el paciente ronca un poquito más. Este es un paciente que lo diagnostiqué yo. Era una chica joven que venía hipertensa, una brasilera. Venía hipertensa de larga data, tomando el Alapril, nadie la había estudiado en el hospital donde trabajo, nadie la había estudiado, le tomo los pulsos en las piernas, no tenía pulso. Por eso es lo que tomo a todos los pacientes hipertensos, siempre me van a ver que les pido saber que las le tomo los pulsos. O cuando les estoy haciendo el electro, cuando estoy revisando, tomo los pulsos, porque la ausencia de los pulsos en las piernas me hace sospechar esta patología que se llama coartación de aorta. Infrecuente, pero existe. Igual de las patologías congénitas es la más común. Este es bien característico, lo habrán visto alguna vez. ¿No vieron alguna vez en el supermercado? Me dicen, qué raro, los pelos son muy grandes. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Un hipertiroideo. ¿Sí? Tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo, ambos pueden desarrollar hipertensión arterial. Entonces busco, tiene características de la cara, me hace pensar. Acá no lo puse, pero también el Cushing, que ustedes saben, ¿no? Que es producido por corticoides, bien característica de cara redondita, con patitas bien flaquitas, eso también hace pensar. Y esto es un acromegálico, también paciente mío, ¿sí? El acromegálico es esos que ven altos, que tienen pies bien largos, a veces zapatos que pobres no sé dónde se los pueden comprar y manos bien grandes. Entonces también es una de las causas que pueden producir hipertensión arterial. Entonces todas estas son las causas infrecuentes que puedan producir hipertensión arterial. ¿Quién lo descubre? Bueno, tiene que ser un cardiólogo y que sea especialista en hipertensión arterial. No cualquiera lo descubre esta patología. Entonces fíjese alguien que esté embebido en el tema. La gente que se dializa suele Sí. tener, ¿no? Perfecta la pregunta. Paciente con daño renal. ¿Sí?
¿sí? Puede tener No solo artritis. tumor, puede tener claramente que estén en tratamiento de diálisis, sean diabéticos, que tienen También me enfermedad. tocó atender a un paciente que Sí. tenía 200, 120. Al rato, 220, y él se sentía bien. Claro, Yo decía, no puede ser. Y por lo que fui a charlamos hablar con mi antes, el asesino profesor. silencioso no Claro, da fui a hablar con síntomas. mi profesor y me dice, mira, hay que bajarla. Claro. Pero este paciente siempre hace valores altos porque se dializa. Y ese paciente hay que bajarlo y bajarlo lento. Porque eso es otro de los errores de las guardias, pobre, que a veces viene a un residente y el paciente viene muy hipertenso y con el ímpetu que querés bajarle la presión arterial de golpe, empiezan los daños cerebrales. ¿Sí? El paciente hipertenso siempre, si no está bien tratado, tiene algún pequeño daño microvascular a nivel cerebral. Entonces, cuando uno le hace una tomografía al paciente hipertenso, va a encontrar que hay pequeñas lesiones isquémicas si el paciente no fue bien tratado. ¿Sí? Como algunos datos. Digamos algo, yo voy al training, ¿no? Cuando hay un neurólogo, y me hacen de una vez por año la resonancia. Y bueno, yo tengo más de 50, ¿no? De baja. Y me dice el neurólogo que todas las personas a partir de los 50 años empiezan a hacer espina cerebral. No todos hacen. ¿Sí? Es como, está bien la pregunta, pero no todos hacen. Es lo mismo que siempre me preguntan, la incidencia de la hipertensión arterial aumenta con la edad. Entonces, todos los que lleguen a 99 años van a ser hipertensos o no. ¿Sí? Yo tengo a mi abuelo con 100 y no es hipertenso. No, yo no. ¿Sí? No, pero está bien, eso no es la ley de todos. O sea, el daño cerebrovascular no lo tienen todos los que cumplen o que aumentan de edad. Los factores de riesgo aumentan con la edad, los daños orgánicos aumentan con la edad, pero no es una ley de 100%. No es que el que llega a esa edad lo tiene. Hay una mayor probabilidad de tenerlo si tenemos mayor edad, pero no es una ley del 100%. Bien, entonces, cambiamos el estilo de vida. ¿Qué charlamos? Importante, esta imagen que es matadora, ¿sí? Bajarle el peso al paciente, tratar de implementarle la dieta, decirle, no comas comida rápida, no comas fast food, toda la comida rápida es salada. Dígame si alguna vez McDonald's haría una dieta sin sal y haría todo sin grasa. Se queda sin clientes, se funde, ¿sí? No hay pizzería buena que la haga sin sal. Compran el queso más berreta, grasoso, que se te cae todo, ¿sí? Porque a la gente le gusta eso, si no come en la casa de ellos. Entonces, no podemos comer afuera, tiene que ser una dieta sana. El aceite o lo que es fritolín no lo usen para cocinar, ¿sí? Todo aceite cuando lo cocinamos se transforma en deleterio. ¿Se acuerdan el dibujito de la arteria? El depósito de la placa. Si digamos tengo un aceite que lo cocino, es mayor la probabilidad de que se deposite en la arteria, que sea estereotipo. Si quiero usar aceite, lo uso crudo. Vuelvo a insistir como hacen los de la zona del Mediterráneo, lo uso crudo. Termino, tengo la pasta, tengo el arroz y le tiro un chorrito de aceite crudo. Y el aceite de la torta, cuando uno cocina la torta, pero en vez de usar manteca usas aceite, ¿también es malo? Sí. Determinadas Aunque sea vegetal. Y otra de las cosas que estábamos charlando antes de la dieta, ¿sí? Que de la dieta, que nos cuesta hacer las dietas, traten del tema de la pasta, hablando de otra cosa, pero de la pasta traten de hacerla cocinada. Vieron que a uno le gusta la pasta al dente, ¿sí? Pero esa es la que más engorda. Libera mucha insulina. Entonces, lo ideal sería cocino la pasta, cocino el arroz, cocino el fideo, lo dejo enfriar, lo guardo en la heladera, lo pongo en el microondas y recién ahí lo cocino, lo como. ¿Sí? Uno va a decir, es horrible, pero eso es lo que baja la liberación de insulina. Tiene menos probabilidad de hacer diabetes el individuo que come de esta manera que el que lo come al dente riquísimo recién hecho. Yo lo he escuchado con el puré. Eso, Lo mismo, ¿sí? Lo mismo con la papa, lo mismo con la batata y lo mismo con la masa. Igual tratemos de puré, el puré dejémoselo a bebés o a lo que le falta dentición de los mayores. El adulto trate de no hacer puré. El puré saltea mucho de las etapas. ¿Calabaza? Ninguno. Tampoco. ¿Por qué? Porque no masticás. Porque el puré vos lo haces todo el procesado, el trabajo, lo que tiene la dentición, el ácido clorhídrico, todas las etapas que tiene el sistema digestivo, vos se las eliminás con el puré.
se la salteás. Entonces vos rápidamente el organismo incorpora, libera el páncreas la insulina rápidamente y aumenta más que el individuo que lo hace con todos los métodos que yo le dije. La papa, la batata, uno tiene que cocinarla. La calabaza uno tiene que cocinarla, una vez que está hervida la tiene que enfriar, poner en el heladero y llevarla al microondas. Así de feo se ve. Y esa pasta con ese proceso de... ¿El qué? Esa pasta que vos decís, haciendo todo ese proceso, después de salsa, pesto. La menos mala. No, en realidad hay muchas. La pasta, cuando vos le agregás el aceite crudo ahí, le bajás la absorción intestinal más lento. Le agregás, por ejemplo, una legumbre o le agregás un brócoli a la pasta, o le lenteces la absorción. Entonces va a engordar menos el individuo por la menor liberación de insulina cuando le agregás eso a la pasta que la comes libre y sola. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿el aceite es conveniente el de oliva o no? Sí. Crudo lo podés utilizar, no hay problema. Traten lo que sí es de no cocinar. Porque es muy común que el paciente me diga, no, yo no uso aceite. ¿Lo usás fritolín? Ah, sí, fritolín no uso. No, yo no. Es lo mismo. ¿Sí? Doctora, pero si yo la plancha, La lámina de teflón. yo la plancha de teflón, Sí, perfecto, la teflón. el pescado, No, no le no, meto no. nada, Chao, hasta luego. no le pongo nada. ¿En la Para qué? cocinarlo. Disculpe, yo Sí. tengo que hacer un carrito para engrasar yo. Bien, bien, Y no tengo tiroides. bien. Entonces, cuando le hago el churrasquito a la sartén, en la sartén de teflón no le pongo nada. Y No se le pega. pone nada y no se pega. Un No, poquito de agua. excepto que la de teflón se haya gastado. Pero si la de teflón es nueva, no Es se nueva. pega. No, teflón no se pega. Ah, no le pongo Incluso nada. hay lámina de teflón, nada. El churrasco tampoco. No, menos. Menos. Sí, Tiene grasa el teflón. sí, traten de que no. Pasa libre, no se puede comer pasa libre. Sí. ¿Pasa algo así? Entra como frutos secos, palmita de la mano. ¿Sí? Porque no, uno se puede comer todo el paquete. No. Bueno, entonces como le dije, diámetro de cintura, ¿sí? Y esto es una resonancia magnética, ¿sí? En Estados Unidos se usa mucho, acá no lo hacemos, para medir la grasa que tiene el paciente. Fíjense, la grasa visceral. Aquí. Como muchos me dicen, no me ¿Qué molesta. color es la grasa? ¿Cuál es? Es la blanquita. Esa. Es la que vemos ahí. Es la grasa intervisceral, porque el problema no es lo estético, el problema es que la grasa no solo se pone en la panza, sino que se mete dentro de los órganos. Hoy día se ve que la grasa también que hay alrededor del corazón, que se llama grasa epicárdica, también entra como factor de riesgo coronario. La grasa donde esté es un factor de riesgo coronario, hay que tratar de reducírselo al paciente, porque la grasa no es inerte. La célula depositaria, el adiposito, que es la célula productora de grasa, es mala. Produce todas sustancias malas, hormonas malas que son deleterias y aumentan la enfermedad cardiovascular. Tratemos de encenderla al paciente. Como les decía, lean las etiquetas, presten atención, ¿sí? Concéntrense en cuánto van a ingerir. La salsa de soja, les doy un ejemplo, es llena, pero hay salsa de soja sin sal, va a quedar chido, ¿sí? Así que bueno, pueden hacerlo como para leer y poner. Esta diapositiva es buenísima, ¿sí? Va al gimnasio pero sube por la rango eléctrica. No debería ¿sí? tener, ¿no? No debería tener, pero ves que hay siempre aplicar actividad física a lo que les gusta, disfruten de la actividad física, liberen endorfinas, busquen la pareja para poder hacer. Y medicamentos, que es importante, porque siempre me dice toma la pastillita rosa, me olvidé de la blanca, el azul. Los médicos no sabemos de qué color son las pastillitas, hay miles de colores. Tienen que saber como su DNI la medicación que toman. Si ustedes en el DNI tienen que saber lo que toman con nombre y apellido, ¿sí? Y que importante, como le dije, para no tener tantas alteraciones, traten de utilizar, decirle al médico un solo comprimido, varios fármacos en un solo comprimido, para que nosotros podamos tomarlo una sola vez por día, que nos sea mucho más fácil recordarla. Hay que cumplir el tratamiento. Si me siento bien, genial, entonces la continúo la medicación, no la suspendo. Me siento bien, es que funciona la medicación y hay que seguir tomándolo. ¿Qué pasa si me olvidé? Primero le aviso al médico que me olvidé y después al otro día continúo normal, sigo tomando, ¿sí? No tengo que abandonar. Como les dije, antes lo explicamos, traten de utilizar el manguito adecuado, sobre todo importante con los brazos que tengan sobrepeso. El paciente que tenga sobrepeso, el manguito que tiene que utilizar es el adecuado para el brazo corporal, 2/3 parte de la circunferencia del brazo.
Si le queda chiquito, va a sobreestimarlo, va a exagerar el valor de su presión arterial. Tiene que ser el adecuado para lo mismo humedad pediátrica. Tiene que ser chiquitito el manguito que vamos a utilizar, adecuado para la circunferencia corporal. Pero no hay en los hospitales. Bueno, yo tengo para gorditos, tengo para flacos y tengo para gigantes. Pero es verdad lo que decís, en el hospital generalmente tenés el alto. Y con pacientes internados solamente el Tenés enfermero. No, el del enfermero. El enfermero, claro. El tuyo. Que lo lleva. Sí. Porque si no, no. Pero uno no tiene 3. Vale, yo no tengo 3, tengo 1. Bueno, yo que soy especialista en hipertensión, yo tengo todos los manguitos, pero la verdad lo que vos decís, no hay, ¿sí? Hay uno solo. Acá en la Argentina. Y a veces, si es muy gordo, sí, no te queda otra que tomar en la pierna. No, antebrazo. Usás el antebrazo. Es preferible. Sí, bueno, no usar acá, usás el antebrazo, que generalmente el antebrazo tiene la circunferencia normal como del brazo de la persona con un body mass index bajo. Entonces usás el antebrazo y es lo mismo. Tomás el impulso radial y superás los 20 milímetros de mercurio por arriba del radial. ¿Sí? Bueno, entonces como charlamos, un poco de las mitos y las realidades. Dolor de cabeza y nuca no lo produce la hipertensión arterial. Cuando la hipertensión arterial da síntomas, es muy raro, ya estamos hablando de 23, 24, vino la guardia, ya es otro cuadro. Sangrado nasal, muy frecuente eso, me sangra la nariz porque tengo hipertensión. No, me sangra la nariz porque tenés un pasito que se te alteró, andá al otorrino y después venir lo charlamos. Lo mismo ocular, nos manda mucho el oftalmólogo porque le sangra un poquitito el ojito y ya le dice tenés hipertensión arterial. No, tampoco. ¿Sí? Pueden ser múltiples alteraciones, pueden ser alteraciones de azúcar, alteraciones del colesterol que han generado un aumento o una pequeña ruptura de un vasito. Charlamos de la hipertensión arterial nerviosa, quedó claro. Sí, no existe eso. O sea, es la suma de ¿Del cual? la nerviosa. Sí, puede ser, tenés base y la hipertensión, el estado de estrés te generó un aumento de la presión arterial. Envejecí, lo que preguntó la señora que se tuvo que ir por. Envejecí, por eso tengo presión arterial alta, ¿sí? No, digamos, voy a aumentar la edad, pero no por eso tengo que tener hipertensión arterial. Aumento la probabilidad, la chance, pero no necesariamente tengo que tener hipertensión arterial. Y esto es lo importante que les dije antes, no tomo la medicación porque esto es perfecto, ¿sí? No, hay que tomarla siempre, ¿sí? Y mi presión arterial está loca. No, no está loca, es normal que nosotros alteremos la presión arterial entre un registro y otro. Tomamos 3 presiones arteriales, tomamos en el consultorio y las 3 van a diferir una de la otra. Después se toma un promedio. No está loca, no le pasa nada. Esto es gracioso, ¿sí? Ustedes lo conocen. El obeso, ¿sí? Pobre Da Vinci. Y esto, bueno, es famosos, distintos de la historia que ya nos pasamos del tiempo, que fueron hipertensos, que no hicieron caso a los médicos y que pobres tuvieron sus eventos finalmente por daño de hipertensión arterial. ¿Qué mismo él se mató? Estuvo muy bien, ¿quién dijo? Yo. Sí, porque le dieron risperidina, que era un antihipertensivo en esa época, es lo único que Pero él había. se pegó un tiro. Claro, la risperidina era en ese momento el único tratamiento que había de hipertensión arterial, aumentaba la incidencia de suicidio. Por eso, pobre. Sí, bien. Ya tenía un efecto colateral. Tenía su efecto colateral, como todas las medicaciones. Preguntas, que ya pasó el tiempo, pero vamos a hacer preguntas, dudas. Sí, entonces el diagnóstico se realiza tomando la presión, ya sea en el consultorio y en la casa. Perfecto. ¿Cuántas Esa medidas? es la forma de diagnosticarlo. Generalmente, 3 medidas. Una sola medición de presión arterial no alcanza. Tengo que tener 3 mediciones de presión arterial en el paciente y lo ideal sería volver a citar. Y eso es lo que hace que después se medique o no se medique. ¿Cuándo es que se medica? Cuando el paciente supera arriba de 14,9 y que ya tenga asegurado que es el diagnóstico de hipertensión arterial, o sea, todas las medidas que les dije antes. El paciente hizo pis, no tomó café, mate, té, ni Coca-Cola, ni chocolate, si no tiene ningún dolor de nada, no está tomando medicaciones que le pueden generar hipertensión arterial, le tomé 3 medidas separadas por un tiempo prudente, el paciente estuvo sentado, tranquilo, relajado, 15 minutos antes de tomar la presión arterial, todo eso dio arriba de 14,90 y ahí sí vemos que el paciente Y tiene ese registro de mañana, o sea, de 3 veces por día, Sí. ¿durante cuánto tiempo se tiene que hacer la curva para saber que es hipertenso? ¿En un día en el que yo lo alcanza? mandé a domicilio, el AMPA, el que En yo lo mandé a cualquiera, la casa. ella dice, ¿cómo sabemos que el paciente es hipertenso? Vos decís, controlamos 3 veces en el día. No, Pero eso durante 3 veces un en el día- consultorio. Ah, pero en un día ya, teniendo los 3 Ya valores claro. alterados,
Lo Ya ideal significa sería, que yo hipertenso, a ese paciente ese o a día una semana. le tomo 3 veces consecutivas, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije también tomarlo parado, sentado, ver todas las cosas? Sí. Y lo vuelvo a citar. Si me dio muy alto, no. Si el paciente tiene valores que estamos hablando de 18, 19, 3 veces, ya está, no hay duda. Sí. Pero supongamos que algo borderline, que queda medio en línea, ¿sí? Puede ser un 15 14.5. más o menos. 14.5, 15, lo vuelvo a citar. Hay que ver el contexto del paciente, qué otros factores tiene, si es diabético ya lo empiezo a medicar, si tuvo eventos coronarios también. Supongamos que el paciente solo es hipertenso, lo vuelvo a citar, le vuelvo a hacer las 3 mediciones. Entonces ahí el paciente con las 3 mediciones vemos que es hipertenso, ya ahí lo empezamos a complicar. A pesar de que está en borderline, por ejemplo, en 15. Si vos le hiciste La al segunda paciente vez. la segunda vez, suponele el interismo, ya le empezaste con el estilo de vida al paciente, le decís, actividad física, no comas con sal, empezá a cuidarte, todo lo que cambie de estilo de vida. Claro. Lo volviste a citar, vuelve a tener la presión arterial alta, entonces ahí plantea la Claro, pero bien medicación. prolijo tiene que ser, porque si él no cumple tampoco, no es tan Claro. digno ese resultado de la segunda vez que Sí, lo el paciente debe cumplir todo, como su cambio de estilo de vida, como el fármaco. Pero te das cuenta que el paciente va a cumplir y que no. Claro. Pero lo que no significa que no necesite la medicación, porque si no cumple nada y sigue con la tensión alta, de alguna manera se va a tener que bajar. A ese probablemente le hace traer las cajitas Claro. para ver realmente que Pero recomendamos ir al cardiólogo si ya vemos en 2 controles que superó. Sí, es importante el cambio de estilo de vida y el nuevo control. Entonces ahí lo volvemos a medir y vemos, lo cambió con el estilo de vida, si entendido que es importante bajar de peso, hacer actividad física, comer sin sal. Muchas veces se entiende. Porque muchas veces la gente se va medio la presión. Ah, bueno, la bajé un poco, te dice. Y ya está. Pero no toma conciencia. En cambio, si uno, como enfermero, le insiste Claro. en que vaya al médico, por ahí Total, eso es importante. conseguimos algo. Claro, eso es lo que hablábamos, concientizar la población, que se tome la presión arterial primero para saber qué valor tiene, porque hay gente que nunca se lo tomó, qué valor tiene, y después asegurar el diagnóstico de la presión arterial. Lo importante es que vayan al médico y después se hagan todos los estudios. Claro, totalmente. Y después venga la casa. Yo tengo que